Hola, ¿qué tal, don Víctor? Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Jocelyn, y buenos días, Jimmy. Mucho gusto verte, siempre activo en la comunicación social. Me parece que estos son días importantes para, para Nicaragua, para los nicaragüenses. Creo que muchas cosas van evolucionando de manera positiva. Hay situaciones desafortunadas, pues, como la represión de la dictadura, eso es obvio. Como siempre, mi saludo solidario a los familiares de los presos políticos, a los mismos presos políticos, ¿verdad? Y también a las mujeres nicaragüenses que han sido pilar fundamental en la construcción de esta sociedad, y estoy convencido que las mujeres van a ser pilar fundamental en la construcción de la nueva Nicaragua que está surgiendo y que está naciendo en Nicaragua. Justamente el presidente Ortega, don Víctor Hugo, en un discurso en el que hacía alusión o lo contextualizaba en el Día Internacional de la Mujer, habló de varios tópicos. ¿Cuál es su opinión respecto a este discurso del presidente Ortega? ¿Qué aspectos relevantes puede usted señalar de este discurso? Mira, Jocelyn, yo creo que ya es evidente para el pueblo nicaragüense que el dictador Ortega, la pareja gobernante Ortega Murillo, tienen tan poca credibilidad que pueden decir lo que quieran y no causa mayor impacto, porque la población está decidida a liberarse de ello en esta oportunidad que es única, que es la oportunidad de noviembre de este año. El discurso de Ortega se caracterizó por pasar del cinismo más absoluto, el cinismo, es decir, mentir con la mayor desfachatez, ¿no? A la desvergüenza, pues, de decir cosas como empezar a hablar que a las mujeres que protestaban hace siglo y medio en Nueva York no las dejaban protestar, no las dejaban hacer su lucha. Y era precisamente lo que su régimen, lo que él estaba haciendo con las mujeres nicaragüenses ese mismo día, ¿verdad? Ese mismo día que no había dejado salir a Suyén, a Tamara de su casa, a Violeta Granera, a otras mujeres luchadoras que están en el corazón del nuevo impulso liberador y democratizante de Nicaragua, ¿verdad? Eso ya es una vergüenza, pues, estar diciendo esas cosas. Por otro lado, ya no pueden vender mucho el discurso de que ellos tienen muchas mujeres en su gobierno, en su gabinete, porque todo el mundo sabe que las tienen de viaje dominadas, que las tienen totalmente controladas, que ahí ninguna mujer puede decir nada que se le ocurra, que salga de su corazón, de su propia idea, porque inmediatamente es castigada, pues. Entonces no es ese el tipo de participación que quieren tampoco las mujeres, ¿verdad? Creo que todo eso va cambiando y el discurso de Ortega, pues, lo de siempre, ¿no? Dedicarse a hablar del pasado, no habló del presente más que para atacar a sus adversarios políticos, pues, a los que lo están ya prácticamente a punto en algunos meses de sacar del poder, ¿verdad? Y el discurso de Ortega, con esas dos alusiones que hizo a que él ha gobernado desde abajo, a mí me dice que él está preparando a su propia gente para salir del poder. Don Víctor, precisamente sobre ese tema, ¿cómo lo ve el presidente de la República, Daniel Ortega, y al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones de este 6 de noviembre de 2021, tomando en cuenta de que en su discurso llamó la atención de que él dijera
de que estaría gobernando tanto arriba como abajo, ¿él se ve ya como un perdedor o es una estrategia política para dar a creer a la comunidad internacional de que las elecciones podrían ser transparentes, creíbles, como lo está demandando la comunidad internacional y acá los partidos políticos? Bueno, pues mira, Jimmy, tenés razón, las dos cosas. Las dos cosas. Por un lado, él ya se ve como perdedor, él sabe que no tiene ninguna posibilidad, ¿verdad? En unas elecciones limpias de ganar elecciones. Él lo sabe perfectamente, ¿verdad? Después de esa masacre, la peor de Nicaragua del año 2018, la peor, yo diría, de América Latina, porque que en 2 días haya matado a 350 personas civiles, es una cosa sin precedentes. Y en las ciudades, pues, y en ciudades tan emblemáticas como Masaya, como Carazo, como Managua, etcétera. Entonces yo creo que ya se ve como perdedor. Él sabe que ha perdido gran parte de su base. Acordate que Ortega ha venido por su empecinamiento de ser él y solo él el candidato, ya creo que por 8ª vez, ¿verdad? De ese grupo político, ¿verdad? Del grupo político que se llama orteguismo y que se hace llamar a sí mismo Frente Sandinista. Ya él sabe que no tiene muchas posibilidades. Hay que recordar, mira, en el Frente Sandinista tuvieron 3 grandes olas migratorias que salieron del Frente Sandinista. La primera gran ola fue en el 95, cuando la separación de un sector importante de la mayoría de los cuadros intermedios del Frente Sandinista, ¿verdad? Y cuando se formó el MRS en el 95. La segunda gran oleada fue cuando expulsó a Herty Levite 10 años después, en el 2005, ¿verdad? En el 2005 expulsa a Herty, se van también otra cantidad enorme de sandinistas del Frente Sandinista, y desde entonces ya no dan elecciones, ¿verdad? O nunca las ha ganado. Y la tercera gran oleada de migrantes sandinistas es con las masacres del año 2018, porque en esa rebelión espontánea, cívica, natural que se produjo, ¿verdad? Habían centenares y centenares, miles de sandinistas, ¿verdad? Habían miles de hijos de sandinistas, ¿verdad? Que estuvieron ahí, muchos murieron, ¿verdad? O algunos murieron, y entonces ahí se produjo una tercera oleada ya más de base, de las bases, por ejemplo, de Masaya, de las bases de Managua. Entonces Ortega sabe que se ha quedado sin el respaldo de un sector importante de lo que fue el Frente Sandinista en el pasado, que difícilmente en una elección limpia va a pasar del 25%, con suerte del 30%, ¿verdad? Y entonces yo creo que él ya las da por perdidas. Obviamente ningún candidato te va a decir eso claramente, pero él está preparando a su membresía. Don Víctor, precisamente sobre la imagen del presidente Daniel Ortega, ¿cómo la ve si él se postula para correr en estas elecciones de noviembre? Porque recordemos que tanto la comunidad internacional como acá en Nicaragua han condenado el actuar que tuvo la policía durante el contexto de la crisis sociopolítica. Además, la vicepresidenta Rosario Murillo ha recibido sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las dos imágenes, ¿cómo podrían de alguna manera contrarrestarle credibilidad a este proceso de elecciones? Pues mira, la credibilidad de las elecciones va a estar en que cambie el Consejo Electoral suficientemente, que cambien las reglas del juego de manera suficiente, que se den las condiciones suficientes, ¿verdad? Como la revisión del padrón, el regreso de los organismos observadores, la presencia de los observadores no el día de las elecciones, sino desde hoy hasta el día de las elecciones, y la participación de todo el que quiera participar en las elecciones sin estar excluyendo a nadie, ¿verdad? Sin esos cambios para la comunidad internacional, Ortega, que ya es un dictador, ¿verdad? Va a pasar a ser ya un delincuente internacional, alguien que se quede en el poder mediante la fuerza.
y mediante un fraude que todo el mundo testifica que es fraude, ¿verdad? Porque eso va a ser testificado por la OEA, va a ser testificado por la Unión Europea, etcétera. Entonces, Ortega, la credibilidad de las elecciones está en que se logren algunos de los cambios que hay que lograr, y Ortega sabe que los tiene que hacer. Ortega sabe que si él no hace cambio, él prácticamente ya se vuelve alguien adversario de la comunidad mundial, de la comunidad internacional, no en noviembre, desde mayo, que él ya no cumpla los plazos. Si no los cumpliera, yo creo que va a meter alguna reforma, ¿verdad? Si no lo cumpliera, él ya se vuelve un adversario de la comunidad internacional, porque ya se vuelve alguien que no quiere hacer elecciones libres. Entonces, yo creo, Jimmy, que Ortega sabe eso, se está preparando, como decíamos antes, para dejar el poder, y va a estar, dice, que no va a claudicar ya estando fuera del gobierno. ¿Considera que su figura ya está desgastada políticamente? ¿Considera que su figura dentro del Frente Sandinista ya está gastada políticamente, don Víctor? Mira, es que el problema es que como el Frente Sandinista actual, el orteguismo, no es un partido político, ¿verdad? Es un caudillo político en torno al cual hay anillos de poder y anillos de obediencia y de fidelidad. No es un partido político tradicional, ahí no hay discusiones, ahí no hay debate. ¿Quién compite contra Ortega en elecciones internas? Nadie se atreve. Eso no es partido político. Ese es un caudillo, ¿verdad? Debilitado, ya anciano en buena medida, ¿verdad? Desprestigiado totalmente frente a la población y desprestigiado frente a la comunidad internacional. Entonces, ahí no hay partido. Entonces, frente al grupo de legales, Ortega no está desgastado en el sentido de que le van a decir algo. Nadie dentro del orteguismo le va a decir nada. Pero inclusive muchos de esos saben que para ellos es preferible salir del poder, ¿verdad? Para poder tratar de defender desde afuera, y aprovechando el control que todavía van a tener sobre el Poder Judicial, defender los beneficios que tuvieron en este gobierno. Los beneficios me refiero corruptos, las riquezas que han acumulado, ¿verdad? Acordate que ese es el otro gran problema de Ortega. Ortega está visto no solo como un dictador, Ortega está visto como alguien profundamente corrupto. Mira, es difícil encontrar en la historia de la humanidad que alguien en 7 años haya hecho desaparecer 4.500, 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Sin que nadie sepa dónde están. Sin que nadie pueda decir con certeza, pues. Nadie en el gobierno te lo puede decir, ¿verdad? Que te diga alguien en el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que eso está metido escondido en caletas, en casas, en propiedades, invertido en cosas personales, familiares, etc. Entonces, es un problema de corrupción también. Entonces, hay que estar clarísimo. Lo que se debe enfrentar después que Ortega salga del poder es lógico, va a ser una resistencia fuerte de él para que no le toquen lo que ha mal habido. Sobre la demanda, don Víctor, que ha hecho la Organización de Estados Americanos, hablamos de la OEA, que estableció un plazo que hasta mayo el gobierno debe anunciar reformas a la ley electoral para garantizar un proceso libre, justo y transparente. ¿Considera usted que lo va a hacer y que la oposición se sentiría de alguna manera confiada en que este proceso salgan resultados positivos para ellos? Quiero sumar a esta pregunta de Jimmy otro aspecto importante relacionado a esto de la reforma electoral, y es que la Comisión de Buena Voluntad, según un diario nacional, han publicado que están buscando cercanía con Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos para ver este tema de la reforma electoral, porque hasta este momento no hay señales claras de que realmente vaya a haber una reforma en Nicaragua que garantice elecciones libres, justas y transparentes. ¿Cómo usted ve este escenario, Víctor Hugo? Sí, mira, es lógico que Ortega está tratando de que las elecciones
las reformas que tenga que hacer, que se vea obligado a hacer, las va a hacer hasta el final, pues hasta el límite, ¿verdad? Hasta el límite, para que ya después nadie pueda decir mucho, ¿verdad? Para que sean las menos posibles, para que ya nadie pueda protestar mucho, porque ya va a comenzar la dinámica electoral. Ese es el pensamiento de Ortega. Si yo hago las reformas ahorita, me van a presionar para hacer más reformas, entonces las hago hasta el final. Esa es la lógica de Ortega, y esa es la preocupación de la OEA, porque es preocupación del secretario general Almagro, que ya lo ha manifestado y ha estado platicando con diferentes grupos de nicaragüenses, ¿verdad? Sobre esto, como ustedes decían, la Comisión de Buena Voluntad, formada por don Carlos Tuneman, por don Fabio y por Denis Martínez, ¿verdad? Está buscando cómo trabajar para empujar eso. Esa es una comisión muy importante. Mire, la Comisión de Buena Voluntad va a ser clave para la relación con la comunidad internacional. Las garantías mínimas que debe de haber en este proceso, don Víctor, ¿cuál es? Las garantías mínimas que debe de haber en este proceso electoral, ¿cuál es según su criterio? Porque la oposición ha demandado cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, entre otros aspectos que ellos esperan. Sí, no, yo creo que el tema de los cambios de los magistrados electorales es clave. Tiene que haber cambios significativos, ¿verdad? En todo el proceso, en la estructura, etcétera. ¿La observación ¿verdad? internacional también es clave para que este proceso sea creíble? ¿Cuál decir? Perdón, Jimmy. La observación internacional debe ser fundamental en este proceso de elecciones a realizarse este 6 de noviembre. Así es, la observación electoral y la limpieza del padrón electoral, que sea supervisado el padrón electoral y auditado por los organismos internacionales y por los mecanismos técnicos de la OEA. Esas son tres cosas que son fundamentales, ¿verdad? Tres cosas que son fundamentales para que estas elecciones se puedan calificar como libres y transparentes, ¿verdad? Y ahora, la gente dice que Ortega no lo va a hacer, pero es que Ortega no tiene salida. Mira, si Ortega no hace esas cosas, como te digo, en noviembre él pasa a ser alguien que ya no es reconocido como presidente por la comunidad internacional. Entonces la cooperación y que corre el riesgo, inclusive, de que el liderazgo de la oposición pase a ser reconocido por la comunidad internacional como el representante auténtico del pueblo nicaragüense. Para eso va a ser importante la participación en las elecciones. Pero yo creo que eso es algo que hay que estar claro, Jimmy y Jocelyn. La participación en las elecciones es clave porque te permite darle legitimidad y representatividad al agrupamiento político, a la alianza política, ¿verdad? Que enfrente a Ortega. Pero esta participación, don Víctor Hugo, si bien es cierto es clave, se debe de hacer aunque no haya una reforma electoral idónea. Mira, un amigo mío ayer recordaba a Tom La Sorda, el manager de los Yankees de Nueva York, creo que era, ¿verdad? Que decía, el partido de béisbol no acaba hasta que acaba, ¿verdad? Y es cierto, pues, decir, hasta mayo vamos a saber a ciencia cierta cómo es que están las circunstancias. Hasta mayo se va a saber. Pero no vamos a esperar a mayo para prepararnos, no vamos a esperar a mayo para tener candidatos, no vamos a esperar a mayo para preparar las estructuras y que estén conformados todos los comités y los equipos que tienen que trabajar municipio por municipio, ¿verdad? En el caso de la coalición está trabajando para avanzar en eso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando para estar preparados en mayo. Don Víctor, entonces, ¿qué a mí opina? me parece que
Lo de las condiciones electorales va a terminar de determinarse en mayo, ¿verdad? Y no van a ser solo los nicaragüenses, van a ser la comunidad internacional la que va a dictaminar si hay o no hay condiciones en Nicaragua. Hablando de la Comisión de Buena Voluntad, usted decía que su trabajo va a ser clave en todo este proceso. Sin embargo, por ejemplo, hicieron un llamado a Arturo Cruz para que pueda o pudiese firmar el acuerdo que algunos precandidatos ya firmaron de renunciar a sus aspiraciones y buscar un candidato único. Y según publicaciones de medios digitales han dicho que Arturo Cruz pues, prácticamente no va a firmar, pero que agradeció ese llamado de la Comisión de Buena Voluntad. Y por otro lado, hace algunos días acá en Acción 10 en la mañana entrevistamos a uno de los vicepresidentes de Ciudadanos por la Libertad y prácticamente descalificó a esta Comisión de Buena Voluntad porque según él la creó la Coalición Nacional y según él no tiene credibilidad esta comisión porque uno de sus integrantes dio respaldo público a una de las precandidatas presidenciales, o prácticamente la única. Estamos hablando de Cristiana Chamorro. ¿Cómo usted toma este tipo de reacciones hacia esta Comisión de Buena Voluntad que también, respecto a esto, el vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad decía, no necesitamos intermediarios, perfectamente podemos hablar entre la Alianza Ciudadana y algunos sectores de la Coalición Nacional? Por eso te decía que el grupo Buena Voluntad, ¿verdad? Puede ser importante, es importante para la relación internacional, para el tema de las reformas electorales, para el tema de la relación con la OEA, ¿verdad? Y es importante para el trabajo interno de unir y consolidar a los nicaragüenses, a las fuerzas políticas nicaragüenses. Aquí vos tenés una fuerza sólida, consistente, que es la Coalición Nacional. Esa es una realidad, pues, como fue una realidad abril del 18, ¿verdad? Y tenés otra alianza, ¿verdad? Que es la Alianza Ciudadana, que está ahí reciente, pues, que no tiene ni un costo, creo que tiene 2 meses, tal vez menos, ¿verdad? Y que está buscando cómo acomodar sus cargas, ¿no? Entonces por eso se han visto algunos vaivenes, creo yo. Creo que por eso se han visto algunos vaivenes, porque efectivamente la Alianza Ciudadana, el otro bloque, pues, aparte del bloque de la coalición, había mandado cartas a las fuerzas principales de la coalición, ¿verdad? Incluyendo a la UNAV, incluyendo al movimiento campesino, incluyendo al PRD, etcétera, y abiertos a que hubiera inclusión de algún otro representante, y habían planteado formalmente, ¿verdad?, que iba a haber una reunión, todos para ver cómo avanzábamos. Después de eso, hubo ahí una cosa aparentemente contradictoria, que C4L no estaba muy de acuerdo con la alianza cívica y que entonces no era así, y eso se ha congelado. Don Víctor, ¿cuál es su opinión? ¿Perdón? Don Víctor, ¿cuál es su opinión respecto a la decisión que ya han tomado algunos partidos políticos, como es el APRE y el PLC, quienes ya han dicho de que con o sin reformas electorales ellos estarían corriendo, ya sea individualmente o a través de un bloque opositor? En el caso de la Coalición Nacional aún no ha confirmado si ellos van a correr solo, están en busca de la unidad opositora para derrotar al Frente Sandinista en estas elecciones. ¿Cuál es su posición respecto a la búsqueda de la unidad y también a la decisión que han tomado estos dos partidos políticos, quienes dicen de que podrían estar corriendo solos si no hay unidad? Mira, en mi opinión, tanto el APRE como el PLC son prácticamente irrelevantes, pues, irrelevantes, ¿verdad? A la hora que haya una fuerza unitaria, una alianza de bloques unitarios, ¿verdad? No sabemos si ellos van a estar o no van a estar, eso se tendrá que definir, pero prácticamente son irrelevantes. Eso ya lo hemos visto en el futuro. Pueden haber 30 partidos más participando
pero el voto se va a concentrar en quien manifieste, o más que manifieste, refleje que tiene la fuerza suficiente para derrotar a Ortega. Eso ya es historia que nosotros conocemos muy bien de los procesos electorales anteriores, y eso no va a cambiar, creo yo, porque esta elección es una especie de elección plebiscitaria, ¿no? O un referéndum, como le querrás llamar. Es como se va o no se va Ortega. ¿Está seguro que la unidad podría concretarse, don Víctor? ¿Está seguro que la unidad podría concretarse, tomando en cuenta que usted está diciendo de que tanto el PLC ni el APRE son irrelevantes en este proceso electoral, tomando en cuenta también de que el PLC tiene un amplio tendido electoral y eso podría restar la intención de votos en estas elecciones? Bueno, es que cuando yo me refiero en el caso del PLC, me estoy refiriendo al problema que ellos están metidos en un solo conflicto, ¿verdad? Ellos pusieron su situación legal en manos del orteguismo, ¿verdad? El orteguismo fue el que decidió quién era el presidente, ¿verdad? Y han sacado diputados, es decir, está sumamente debilitado, ¿verdad? Está sumamente debilitado. Me refiero a una de las facciones del PLC. ¿Qué es lo que te quiero decir por eso? Mira, la unidad ideal, ¿verdad? Ideal de que estén los 100 grupos políticos que existen en Nicaragua juntos, yo creo que eso es muy difícil. Aquí lo ideal es que los dos bloques opositores más otra fuerza, ¿verdad?, que puedan demostrar su vocación política de cambio real en Nicaragua, puedan participar en esa alianza amplia. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay que ver cómo se consolida la unidad de los bloques opositores. Yo insisto, la coalición ya tiene sus candidatos por sector, ¿verdad? Dentro de la coalición está el candidato del UNAV, el candidato del PRD, ¿verdad? Hay un candidato independiente, el candidato del FDN, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tendrán que ir buscando un mecanismo para seleccionar uno solo y y por su parte la Alianza Cívica está teniendo un proceso también para ir seleccionando un candidato. Pero aquí la victoria reside contra Ortega reside en que puedas unir los dos grandes bloques. Eso ha sido siempre una verdad innegable y lo sigue siendo. Víctor Hugo, ahí yo quiero preguntarle nuevamente, Víctor Hugo, en esa unión de estos dos grandes bloques y qué es lo que se está procurando. Justamente lo que decíamos hace unos minutos, ¿se podrá lograr esto cuando por un lado vemos que hay algún tipo de descalificaciones hacia sectores que están trabajando pues cada quien por su lado y según su visión por este proceso de unidad, y cuando vemos que unos sí firman un acuerdo, otros deciden no firmarlo, y cuando vemos que cada uno de estos sectores hace sus propios procesos para elegir al candidato único? Decía Sobal Barro, vicepresidente de C4L acá, que él consideraba que en unas 3 semanas ya iban a tener un candidato único. El punto es si ese candidato único va a ser un candidato único de Alianza Ciudadana y un candidato único de Coalición Nacional, o al final sí se van a lograr poner de acuerdo y a través de qué mecanismo. Mira, yo creo que tiene que haber un acuerdo. Si la Alianza Ciudadana pretende correr sola sin participación del gran bloque opositor que se llama Coalición Nacional, están jugando ya no a cambiar Nicaragua, están jugando a caer en segundo lugar. Si vos estás jugando a ganar, tenés que hacer alianzas, ¿verdad? Y te decía alianza, les decía antes, por eso, alianza entre los dos grandes bloques fundamentalmente y alguna otra fuerza. Habría que ver, pues, de otras fuerzas, pero básicamente entre los dos grandes bloques opositores, ¿verdad?
Entonces yo creo que en su momento el mismo Ceporel le ha dicho que ellos van a buscar después cómo hacer una plataforma más amplia, etcétera. Ha habido alguna dificultad ahí, digamos. Los procesos unitarios siempre son difíciles. Mira en Ecuador cómo fue sumamente difícil. Mira en Bolivia cómo fue sumamente difícil. No lo pudieron lograr. Y por eso ahí tienen resultados que no son los mejores para esos que no se unieron, ¿verdad? Ahí tenés lecciones recientes de la historia latinoamericana. Aquí hay que buscar la unidad. La apuesta de Ortega es a que vayamos divididos. Esa es la apuesta de Ortega, porque en ese contexto es que él puede disfrazar un poco su fraude. Pero ¿cuál es el obstáculo? Víctor Hugo, ¿cuál es el obstáculo en este proceso? ¿Será la arrogancia política? ¿Será las propias agendas y no una agenda de nación? El otro día yo le ponía un tema acá en Acción 10, agendas políticas y agendas de nación. ¿Será que se está pensando más bien en agendas políticas propias y no en agendas de nación, en común acuerdo todo lo que es la oposición o todo lo que son las organizaciones surgidas a partir de abril? Porque oposición, me decía hace pocos minutos un sociólogo y que siempre ve Acción 10 en la mañana, que la oposición en Nicaragua es más allá de dos grandes bloques o de los partidos políticos incluso. Entonces la pregunta es, ¿qué está obstaculizando? ¿Será posible realmente que en 3 semanas se pueda ver un candidato único de la oposición? Bueno, ojalá, pero de todas maneras no solo hay 3 semanas, ¿verdad? Todavía no hay fecha límite para la inscripción de las alianzas. Si no han abierto en el calendario electoral, si no han llamado a elecciones, ¿verdad? Lo que no significa que no debas de prepararte. Tienes que prepararte ya, ¿verdad? Tienes que prepararte porque esa es la única forma de sacar a Ortega. La organización de la fuerza es clave, ¿verdad? En cualquier escenario, hayan o no hayan elecciones, gane quien gane, la organización va a ser clave. Aún ganando una fuerza opositora conjunta, ¿verdad?, que ha logrado una alianza, vamos a necesitar dar una batalla dura contra el orteguismo que está enquistado en el Poder Judicial. Y yo estoy de acuerdo con los que señalan que la transformación del Poder Judicial va a ser clave para las transformaciones que hay que hacer en este país en términos de democracia, en términos de derechos, en términos de tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay obstáculos. Pues, me extrañaría que todo estuviera corriendo como sobre rieles, eso sería lo ideal. Pero recordemos que venimos de una cultura política de caudillos, de partido único, ¿verdad? De una cultura política atrasada, realmente. Y entonces es difícil, todavía hay resabios de ese tipo en algunos grupos, ¿verdad? Entonces, y yo creo que la diferencia entre los bloques no es de programática. Si lo que hay que hacer en Nicaragua es clarísimo. No hay que andar discutiendo mucho cosas de programa. Si lo que tiene que hacer es clarísimo, ¿verdad? En términos sociales, en términos económicos, en términos institucionales. Ese no es el problema. Don Víctor. El problema es un problema de que haya la madurez suficiente, ¿verdad?, para entender que los nicaragüenses no van a aceptar nunca a una fuerza política, ¿verdad?, que no hace la unidad y que entonces lo que está dispuesta es ir a ser segunda fuerza. A que me reconozcan como segunda fuerza, como fue toda la vida el pleito entre Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán. ¿A quién reconocía a Daniel Ortega como la segunda fuerza? Ese fue el pleito eterno entre Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán. Pero eso es lo que hay que superar ya. Ya la Alianza Ciudadana tiene que evolucionar bastante ahí a entender que esta es una nueva realidad, ¿verdad? Que ellos solos no tienen ningún futuro. El pueblo nicaragüense no les va a dar el voto.
Don Víctor, no les va a dar el voto si no los ve unidos. Don Víctor, quería hacerle la consulta. consulta. Es determinante. Don Víctor, quería hacerle la consulta. ¿Qué mensaje le podría mandar a los aspirantes a la precandidatura presidencial? En este caso, a Juan Sebastián Chamorro, a Cristiana Chamorro, a Miguel Mora, a Luis Fley, entre otros que están compitiendo para ser el líder único de la oposición. Hay que dejar atrás esos intereses tanto políticos, personales y económicos que cada uno de ellos tiene para llegar a la silla presidencial. Mira, yo creo que prácticamente todos los precandidatos que se han presentado son buenos, son preparados, son capaces, ¿verdad? Pueden ayudarle mucho a Nicaragua, ¿verdad? Yo los felicito a todos los precandidatos porque a los que han firmado, que son prácticamente todos, menos uno, ¿verdad? Los que han firmado el acuerdo de que van a respaldar un único candidato, ¿verdad? Y que van a ser candidatos de una sola fuerza, unida. Eso significa estar pensando en patria, eso significa estar pensando en nación, ¿verdad? A mí me preocupa de que yo no sabía ese dato de que Arturo ha dicho que él no firma eso, ¿verdad? Es una lástima, pues, porque Arturo genera mucha desconfianza en algunos sectores y eso va a terminar de profundizar la desconfianza en él, ¿verdad? Entonces yo creo que él tiene que reflexionar sobre eso. Él es un hombre inteligente y él tiene que entender de que ese compromiso es clave, ¿verdad? Entonces yo estoy convencido de que la unidad se va a dar, que hay que ir poco a poco, hay que tener paciencia. En esto hay que ser pacientes, escuchar, ¿verdad? Ni tiene cabida ya en lo que el pueblo nicaragüense espera y desea. Hablando, don Víctor Hugo, de esas viejas prácticas y del tradicionalismo político que no solo se ve en Nicaragua, se ve en otros países. Me gustaría traer a colación lo que recientemente ocurrió en El Salvador con las últimas elecciones en este país y lo que se ha visto, lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, considerado por algunos como un líder importantísimo y por otros como un dictador en potencia. Y hemos visto cómo acá en El Salvador la cultura política cansó tanto a los salvadoreños y la situación política del país dio un giro radical. ¿Podría pasar algo así en Nicaragua, tomando en cuenta, por ejemplo, que el presidente Daniel Ortega ya lleva varias décadas como un líder y tomando en cuenta, por ejemplo, los caudillos que existen en otros partidos políticos y que prácticamente han dejado mucho en deberle a la ciudadanía nicaragüense? Mira, efectivamente la experiencia de El Salvador es muy interesante, Jocelyn, porque ahí un candidato nuevo que representa una forma diferente de hacer política, que es cuestionado en algunas cosas, yo creo con razón, ¿verdad? Es cuestionado, pero también tiene otra serie de virtudes y valores y tiene el respaldo masivo de la población, ¿verdad? Tiene el respaldo masivo de la población, lo tuvo tanto en las elecciones nacionales como ahora en estas parlamentarias que son las que acaban de pasar. Ahí fue interesante cómo las viejas fuerzas tradicionales caudillistas, aunque Bukele pudiera tener algunas características de nuevo caudillo, ¿verdad? Pero habrá que ver cómo va a evolucionar, ¿verdad? Pero las viejas fuerzas tradicionales, ¿verdad? Prácticamente perdieron toda su base social. El FMLN perdió totalmente más de la mitad de su base social, ¿verdad? Que es otro partido que se llama de izquierda, pero es de la izquierda autoritaria, ¿verdad? Que tienden a la dictadura. Y también Arena, ¿verdad? Que el sector empresarial perdieron totalmente. La base social, la gente ya no lo respalda. O sea, mira, el mundo moderno, el mundo de las comunicaciones, el mundo de la globalización, el mundo del internet, ya no podés darle a todo con el dedo a la gente, ¿verdad? Necesitas presentar cosas creíbles y cambiar. Entonces, aquí la prueba de que estás cambiando es tu capacidad de tener
actitud y voluntad unitaria. Si vos no tenés capacidad, actitud y voluntad unitaria, ¿verdad? Vas a quedar desprestigiado totalmente, no tenés ningún futuro político, ¿verdad? Vas a pasar a ser de la fuerza irrelevante, como pasó a ser el FMLN y Arena en El Salvador, partido fuertísimo por décadas, ¿verdad? Arena manejado básicamente por el sector empresarial, ¿verdad? Y el FMLN manejado por grupos de izquierda autoritaria, ¿verdad? Perdieron esa base y le ganó un nuevo hombre que, independientemente de las críticas que se le hacen, muchas de las cuales yo creo que son válidas, pero independientemente de eso, representaba el cambio. ¿Qué representa el cambio? Yo creo que el cambio aquí lo representan básicamente la gente que simbolice, que logre ganarse la simpatía y la admiración de las generaciones que se levantaron y lucharon en abril, ¿verdad? Del 18, de 2018. Don Víctor, precisamente sobre ese tema, don Víctor, va a ser válido. Don Víctor, precisamente sobre ese tema que usted mencionaba, para nadie es de desconocimiento que existe una extensión de al menos un 70%. ¿Qué es lo que estaría buscando la ciudadanía nicaragüense en este proceso de elecciones en ese candidato? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es el plan de gobierno correcto que debe presentar, tomando en cuenta que Nicaragua desde el 2018 ha venido en decrecimiento económico, hay mayor migración, desempleo y prácticamente la carestía de la vida está afectando a los nicaragüenses? ¿Y si podría pasarle al FSLN lo que le ocurrió al FMLN de El Salvador? No, es que yo creo, Jocelyn y Jimmy, ¿qué le va a pasar? Si Ortega está totalmente desprestigiado. Grandes sectores que todavía están en el orteguismo de manera callada quieren que el orteguismo ya pierda para poder ellos empezar a crear una estrategia de defensa de sus intereses económicos. Y otros que quieren buscarle una salida a ese grupo político, pensando con nostalgia en volver al pasado. Pero no hay duda, si aquí ya le ocurrió al orteguismo, ya perdió totalmente el simbolismo cuando Ortega se arropaba en la bandera de la tradición sandinista, ya perdió todo ese segmento, ¿verdad? Yo creo que eso es un hecho. Eso es un hecho, por eso es que Ortega sabe que está perdido, por eso está hablando de que va a gobernar desde abajo. No, yo estoy clarísimo, él no va a claudicar. Él va a seguir buscando cómo defender los 4.000 millones, 5.000 millones. Él va a seguir buscando cómo defenderlo, ¿verdad? Y porque esa gran parte de ese capital está aquí en Nicaragua. Está en inversiones, está en tierra, está en propiedades, está en negocios, ¿verdad? Y está en bancos, ¿verdad? Y está en bancos. Entonces, ellos van a buscar cómo defenderse. Es lógico, entonces ahí es donde va a venir el proceso de lucha de ese nuevo gobierno que haya encantado, que haya logrado convencer a la gran mayoría, ¿verdad?, de los nicaragüenses jóvenes y medianos y aún los de mayor edad, que son los más difíciles, ¿verdad?, para que vayamos por el cambio. Ese gobierno va a estar en esa lucha constante y vamos a necesitar esa unidad en el Parlamento. Por eso es que yo digo, el que no tiene actitud unitaria, el que no busca que nos juntemos, el que pone trabas a eso, va a ser rechazado por la población. ¿Por qué? Porque si esa misma actitud la va a tener en el Parlamento después, ¿verdad?, donde puedas tener mayoría y Ortega sea minoría, y va a estar dividiendo votos, le vas a seguir haciendo el juego a Ortega. No podés. Tienen que cambiar, tienen que darse cuenta que Nicaragua ya cambió. Nicaragua ya cambió, ¿verdad? Y que no pueden seguir con ese mismo juego. Y yo creo que se van a dar cuenta, porque además hay mucha presión de su base también, ¿verdad? Y hay mucha presión de diferentes sectores.
¿verdad? Porque aquí ya no es un problema ideológico, insisto, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no, hombre. Esto ya es un problema de salir de Ortega. Hay que salir de Ortega. Si no salimos de Ortega, Nicaragua se hunde más en la pobreza, se hunde más en la falta de inversión extranjera, se hunde más en el congelamiento de la inversión nacional. El desempleo va a seguir siendo galopante. No va a haber forma de sacar adelante el INSS. Van a entrar en riesgo las pensiones. Este país va a ser crisis. Si no salimos de Ortega en noviembre, vamos a salir después en una crisis mayor, con rasgos de mayor violencia. Esa es la realidad en este país. Bueno, como le estaba consultando, don Víctor, ¿cuáles serían las cualidades que debería tener ese precandidato único que escogería la oposición en este proceso de elecciones? Y como usted lo mencionaba, tendrá un gran reto el nuevo presidente que asuma la República de Nicaragua, tomando en cuenta la crisis económica que venimos enfrentando desde el 2018 y prácticamente el aislamiento económico que ya está sufriendo el actual gobierno. Podríamos ver retiro de esas sanciones que ha recibido Nicaragua, principalmente que han sido económicas, al de alguna manera congelar los desembolsos de préstamos de organismos internacionales que por la pandemia han cedido de alguna manera a seguirle otorgando créditos al gobierno de Nicaragua. Sí. Mira, lo que va a suceder, Jimmy, es lo contrario de lo que sucedió en los últimos 12, 13 años de Ortega. Durante 10 años Ortega recibió de los gringos más reales que cualquier presidente anterior en Nicaragua. En esos 10 años Ortega nunca habló de imperialismo. Nunca habló contra el imperialismo. Porque estaba recibiendo apoyo. Entonces, como ahora ya perdió el apoyo de los norteamericanos, perdió el apoyo ya de los sectores populares, ha perdido el apoyo de su propia base, ha perdido el apoyo de los empresarios, ¿verdad? Y ha perdido el apoyo de la comunidad internacional, entonces ahora son imperialistas. Por eso son todos esos discursos trasnochados, ¿verdad? Decía yo con anterioridad. Entonces, las cualidades que vos preguntabas del candidato son las que te decía. En primer lugar, actitud unitaria, actitud de sumar, tolerancia. No puedes ser prepotente. Vos no puedes dirigir un país ni un partido con prepotencia, ¿verdad? Y necesitamos nosotros un candidato que tenga primero esa calidad, la humildad de hablar con todos, ¿verdad? Segundo, obviamente, asumir un programa de gobierno, de transformación de este país, en el que todos vamos a estar de acuerdo, porque te digo que vamos a estar de acuerdo porque no podés hacer mucho más de lo que podés hacer. Si este país no da para estar inventando cosas, de lo que tenés que reconstruir, de lo que tenés que hacer nuevo, ¿verdad? Y un país con respeto para todos, ¿verdad? En donde las cuestiones no van a ser van a ser fundamentalmente eso: acabar la dictadura, desmantelar la dictadura, independizar el poder judicial, independizar el poder electoral, traer inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, un candidato que presente estas cosas, pero sobre todo que transmita confianza. La confianza es clave, ¿verdad? Si vos no tenés confianza en alguien, ¿verdad? Difícilmente van a votar por él. Y por eso, vuelvo a insistir, firmar un documento donde vos decís que querés ser un candidato que participe, que compita con nosotros, y que haya un solo candidato unitario, y que vos no querés ser candidato para dividir, ¿verdad? Y para luchar contra otro de la oposición, eso va a generar confianza. Si vos no decís eso, no genera confianza. Por eso ese era mi consejo que le daba yo a don Arturo Cruz, ¿verdad? Eso es importante. Y no hay que despreciar, no hay que menospreciar el papel del grupo de apoyo. Van a ser muy importantes. Mira, ellos son como una especie de grupo de consejos de ancianos, como en nuestra cultura indígena antigua, ¿no? O de gente respetable, que se sientan
y ayudan a superar las diferencias. Porque hay diferencias, sí hay diferencias, pues evidente. Ya estaba programada una reunión, ya habían mandado la carta, ya solo faltaba fijar la fecha y de repente ya no se sabe si va a haber. Yo creo que debería de haber, ¿verdad? Si el que siga con esa actitud antiunitaria va inevitablemente ganándose la desconfianza de la gente y perdiendo el voto de la población. ¿Es cierto o falso, Víctor Hugo, que esta comisión de buena voluntad la haya creado la coalición nacional? No, hombre, eso es absolutamente falso. Eso es parte de las descalificaciones, pues, ¿verdad? Don Fabio no es de la coalición nacional. Carlos Tuneman nunca fue de la coalición nacional. Carlos Tuneman fue de la Alianza Cívica. Hasta hace pocos meses. Denis Martínez no ha estado en nada de política, ¿verdad? Entonces, son gente que pueden ayudar, gente que le quieren ayudar a Nicaragua, que están ahí por patriotismo, que están dando su última energía para que este país salga adelante, porque además están conscientes que esta es la oportunidad, que este es el momento, ¿verdad? Entonces van a jugar un papel importante, ¿verdad? Van a jugar un papel importante en poner de acuerdo a las fuerzas políticas internas también, ¿verdad? Eso no significa que las fuerzas políticas internas solas, ¿verdad? No pudieran tener voluntad y ponerse de acuerdo, pero hasta el momento se mira que hay dificultades. Entonces, si tienes dificultades para unirte, busca a alguien que te ayude a unirte, pues, que te ayude a unirte. Yo por eso les decía la otra vez, y si a ese grupo quiere sumar algún obispo que tenga el respaldo de la población, a lo mejor sería bueno, pues, tal vez eso te da confianza, ¿verdad? Entonces, ese grupo va a jugar un papel importante. La OEA va a jugar un papel importante. Ortega sabe que ya no está en los años 70, 60 del siglo pasado, donde vos podías hacer de Nicaragua y tratarla como una hacienda y hacer lo que quería, ¿verdad? Desde el año 70 ya comenzó a cambiar el mundo. Comenzó a cambiar el mundo cuando Jimmy Carter proclamó su doctrina de los derechos humanos, cuando la ONU empezó a sacar planteamientos sobre esto. Ya más recientemente hasta la ONU, la Asamblea General de la ONU, acogió el principio de que hay el derecho de apoyar al que está siendo, que se llama el derecho a defender, al que está siendo avasallado, al pueblo que está siendo avasallado, ¿verdad? Entonces, todo eso es un nuevo mundo. Ya por eso es que Ortega es el pasado, ¿verdad? Es un pasado, es como una piedra que está en el camino del avance de Nicaragua, hacia el progreso, hacia el empleo, hacia una mejor salud, hacia una mejor educación, hacia una vida mejor. Ortega es un lastre para este país ya. Ya no solo el problema de la represión, para el país es un lastre, ¿verdad? Para su mismo grupo es un lastre. Entonces yo creo que va por buen camino, no es fácil, porque tenemos todavía resabios del pasado, ¿verdad? Todavía, como te digo, queremos tratar a la gente como que fueran caudillos o como que fueran empleados de tu negocio. Esto no es así, pues, ¿verdad? Esto no es así. Ya en la nueva Nicaragua todo el mundo opina, todo el mundo discute, todo el mundo plantea, te dicen en tu cara lo que te tienen que decir. Esa es la nueva Nicaragua. Esa va a ser la Nicaragua democrática que va a permitir que nos entendamos con tolerancia, y ese entendimiento con tolerancia política sea la base para la inversión extranjera. Sin eso no va a haber inversión extranjera ni inversión nacional, no va a haber empleo y vamos a seguir profundizando las penurias de Nicaragua. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por habernos acompañado en Acción 10 en la mañana. Siempre bienvenido.